Bienvenidos. Los mayas nos dejaron a nosotros, los habitantes del planeta Tierra de hoy, un mensaje escrito en piedra. Un mensaje que contiene 7 profecías, una parte de alerta y una parte de esperanza. El mensaje de alerta profetiza sobre lo que va a pasar en estos tiempos que vivimos. El mensaje de esperanza nos habla sobre los cambios que debemos realizar en nosotros mismos para impulsar la humanidad hacia una nueva era. La era de la mujer, la era de la madre, la era de la sensibilidad. Todos nosotros, de una manera u otra, sentimos que estamos comenzando a vivir los tiempos del apocalipsis. Todos sentimos la guerra. Guerra por el petróleo. Guerra por la paz. Cada día hay más erupciones volcánicas. La polución generada por nuestra tecnología se ha vuelto alarmante. Hemos debilitado la capa de ozono que nos protege de las radiaciones del sol. Hemos contaminado al planeta con nuestros desechos industriales y basuras. La devastación de los recursos naturales está acabando con las fuentes de agua, con el aire que respiramos. El clima ha cambiado y las temperaturas han aumentado de manera impresionante. Los glaciares y nevados se derriten. Grandes inundaciones se suceden en todo el mundo. Enormes tornados pusieron en peligro a Florida y gigantescos huracanes devastaron a Centroamérica. Nos amenaza el caos informático. La pobreza generalizada por los efectos del caos económico se siente en casi todos los países del mundo. Todos buscamos respuestas y un camino seguro para los tiempos que vivimos. Reconocemos a partir de los problemas que enfrentamos a diario que no estamos viviendo en armonía. Muchas religiones elaboraron profecías acerca de lo que está pasando. La Biblia anunció que cuando todos estos hechos sucedieran al mismo tiempo, estarían llegando los tiempos del Apocalipsis. Los mayas sabían que esto iba a suceder exactamente en estos tiempos. Por eso dejaron unas guías para que cada uno de nosotros, de manera individual, contribuya a llevar a la humanidad hacia el amanecer de la galaxia, a una nueva era en la que no habrá más caos ni destrucción. Nos dejaron 7 profecías en las que hablan de sus visiones de futuro, de nuestro presente. Están basadas en las conclusiones de sus estudios científicos y religiosos sobre el funcionamiento del universo. La primera profecía habla del final del miedo. Dice que nuestro mundo de odio y materialismo terminará el sábado 22 de diciembre del año 2012. Que para ese día, la humanidad deberá escoger entre desaparecer como especie pensante que amenaza con destruir el planeta o evolucionar hacia la integración armónica con todo el universo, comprendiendo que todo está vivo y consciente, que somos parte de ese todo y que podemos existir en una nueva era de luz. La primera profecía dice que a partir de 1999 nos quedan 13 años, solo 13 años para realizar los cambios de conciencia y actitud de los que nos hablan, para desviarnos del camino de destrucción por el que avanzamos hacia uno que abra nuestra conciencia y nuestra mente, para integrarnos con todo lo que existe.
Los mayas sabían que nuestro Sol, ellos lo llamaban Quinchajau, es un ser vivo que respira y que cada cierto tiempo se sincroniza con el enorme organismo en el que existe, que al recibir un chispazo de luz del centro de la galaxia brilla más intensamente, produciendo en su superficie lo que nuestros científicos llaman erupciones solares y cambios magnéticos. Ellos dicen que esto sucede cada 5.125 años. Que la Tierra se ve afectada por los cambios en el Sol mediante un desplazamiento de su eje de rotación. Predijeron que a partir de este movimiento se producirían grandes cataclismos. Para los mayas, los procesos universales como la respiración de la galaxia son cíclicos y nunca cambian. Lo que cambia es la conciencia del hombre que pasa a través de ellos, siempre en un proceso hacia más perfección. Basados en sus observaciones, los mayas predijeron que a partir de la fecha inicial de su civilización, desde el 4 Ahau, 8 Kumku, es decir, desde el año 3113 a.C., 5.125 años en el futuro, o sea, el sábado 22 de diciembre del año 2012, el Sol, al recibir un fuerte rayo sincronizador proveniente del centro de la galaxia, cambiará su polaridad y producirá una gigantesca llamarada radiante. Para entonces, la humanidad debe estar preparada para atravesar la puerta que nos dejaron los mayas, transformando a la civilización actual, basada en el miedo, en una vibración mucho más alta de armonía. Solo de manera individual se puede atravesar la puerta que permite evitar el gran cataclismo que sufrirá el planeta, para dar comienzo a una nueva era, un sexto ciclo del Sol. Los mayas aseguraban que su civilización era la quinta iluminada por el Sol, Quinchajau, el quinto gran ciclo solar. Que antes habían existido sobre la Tierra otras 4 civilizaciones que fueron destruidas por grandes desastres naturales. Creían que cada civilización es solo un peldaño en el ascenso de la conciencia colectiva de la humanidad. Para los mayas, en el último cataclismo, la civilización había sido destruida por una gran inundación que dejó unos pocos sobrevivientes, de los cuales ellos eran sus descendientes. Pensaban que al conocer el final de esos ciclos, muchos seres humanos se preparaban para lo que venía y que gracias a eso habían logrado conservar sobre el planeta a la especie pensante, el hombre. Nos dicen que el cambio de los tiempos permite ascender un peldaño en la evolución de la conciencia, dirigirnos hacia una nueva civilización que manifestará mayor armonía y comprensión para todos los seres humanos. La primera profecía nos habla de el tiempo del no tiempo, un período de 20 años llamado por ellos un Katun, los últimos 20 años de ese gran ciclo solar de 5.125 años. Es decir, desde 1992 hasta el año 2012. Profetizaron que durante ese tiempo, manchas del viento solar cada vez más intensas aparecerían en el Sol. Que desde 1992 la humanidad entraría en un último período de grandes aprendizajes, de grandes cambios. Que nuestra propia conducta de depredación y contaminación del planeta contribuiría a que estos cambios sucedieran. La primera profecía dice que estos cambios van a suceder para que comprendamos cómo funciona el universo y avancemos hacia niveles superiores, dejando atrás el materialismo y liberándonos del sufrimiento. El libro sagrado maya del Chilam Balam dice: en el 13 Ahau, al final del último Katun, el Itzá será arrollado y rodará Tanká. Habrá un tiempo en el que estarán sumidos en la oscuridad y luego vendrán trayendo la señal futura, los hombres del sol. Despertará la tierra por el norte y por el poniente. El Itzá despertará.
La primera profecía anunció que 7 años después del comienzo del último Catún, es decir, en 1999, comenzaría una época de oscuridad que nos enfrentaría a todos con nuestra propia conducta. Dijeron que las palabras de sus sacerdotes serían escuchadas por todos nosotros, como una guía para despertar. Ellos hablan de esta época como el tiempo en que la humanidad entrará al gran salón de los espejos. Una época de cambios para enfrentar al hombre consigo mismo, para hacer que entre al gran salón de los espejos y se mire. Que mire y analice su comportamiento con él mismo, con los demás, con la naturaleza y con el planeta en donde vive. Una época para que toda la humanidad, por decisión consciente de cada uno de nosotros, decida cambiar y eliminar el miedo y la falta de respeto de todas nuestras relaciones. La segunda profecía maya anunció que el comportamiento de toda la humanidad cambiaría rápidamente a partir del eclipse de sol del 11 de agosto de 1999. Aquel día vimos como un anillo de fuego se recortaba contra el cielo. Fue un eclipse sin precedentes en la historia, por la alineación en cruz cósmica con centro en la Tierra de casi todos los planetas del sistema solar. Se posicionaron en los 4 signos del zodíaco, que son los signos de los 4 evangelistas, los 4 custodios del trono que protagonizan el Apocalipsis según San Juan. Además, la sombra que proyecta la luna sobre la Tierra atravesó Europa, pasando por Kosovo, luego por Medio Oriente, por Irán e Irak, y posteriormente se dirigió a Pakistán e India. Con su sombra, parecía predecir un área de guerras y conflictos. Los mayas sostenían que a partir de ese eclipse el hombre perdería fácilmente el control de sus emociones, o bien afianzaría su paz interior y tolerancia, evitando los conflictos. Desde entonces vivimos en una época de cambios que es la antesala a una nueva era. Antes del amanecer es cuando más oscura es la noche. El fin de los tiempos es una época de conflictos y grandes aprendizajes, de guerras, separación y locura colectiva que generará a la vez procesos de destrucción y evolución. La segunda profecía indica que la energía que se recibe del centro de la galaxia aumentará y acelerará la vibración en todo el universo para conducirlo a una mayor perfección. Esto producirá cambios físicos en el Sol, en la Tierra, y cambios psicológicos en el hombre, alterando su comportamiento y su forma de pensar y sentir. Se transformarán las relaciones y los modos de comunicación, los sistemas económicos, sociales, de orden y justicia. Cambiarán las creencias religiosas y los valores aceptados. El hombre se enfrentará a sus miedos y angustias para resolverlos, y de ese modo podrá sincronizarse con los ritmos del planeta y el universo. La humanidad se concentrará en su lado negativo y podrá ver claramente qué cosas está haciendo mal. Este es el primer paso para cambiar de actitud y conseguir la unidad que permite la aparición de la conciencia colectiva. Se incrementarán los sucesos que nos separan, pero también los que nos unen. La agresión, el odio, las familias en disolución, los enfrentamientos por ideología, religión, modelos de moralidad o nacionalismo. Simultáneamente, más personas encontrarán la paz, aprenderán a controlar sus emociones, habrá más respeto, serán más tolerantes y comprensivas, y encontrarán la unidad.
surgirán hombres con un altísimo nivel de energía interna, personas con sensibilidad y poderes intuitivos para la sanación. Pero también aparecerán farsantes que solo pretenderán obtener rédito económico a expensas de la desesperación ajena. Los mayas predijeron que en 1999 comenzaría la era del tiempo del no tiempo, una etapa de cambios rápidos, necesarios para renovar los procesos geológicos, sociales y humanos. Al final del ciclo, cada uno será su propio juez, cuando el hombre ingrese al gran salón de los espejos para examinar todo lo que hizo en la vida. Será clasificado por las cualidades que haya logrado desarrollar en la vida, su manera de actuar, día tras día, su comportamiento con los demás y su respeto por el planeta. Todos se ubicarán acorde a lo que sean. Los que conservan la armonía comprenderán lo que sucede como un proceso de evolución en el universo. En cambio, habrá otros que por ambición, miedo o frustración culparán a los demás o a Dios por lo que sucederá. Se generarán situaciones de destrucción, muerte y sufrimiento. Pero también darán lugar a circunstancias de solidaridad y respeto por los demás, de unidad con el planeta y el cosmos. Esto implica que el cielo y el infierno se estarán manifestando al mismo tiempo y que cada ser humano vivirá en uno o en el otro, dependiendo de su propio comportamiento. El cielo, con la sabiduría para trascender voluntariamente lo que sucede. El infierno, con la ignorancia para aprender con sufrimiento. Dos fuerzas inseparables. Una que comprende que en el universo todo evoluciona hacia la perfección, que todo cambia. Otra, envuelta en un plano material que solo alimenta el egoísmo. En la época del cambio de los tiempos, todas las opciones estarán disponibles, prácticamente sin censura de ninguna clase, y los valores morales serán más laxos que nunca para que cada cual se manifieste libremente como es. La segunda profecía afirma que si la mayoría de los seres humanos cambia su comportamiento y se sincroniza con el planeta, se neutralizarán los cambios drásticos que describen las siguientes profecías. Hay que ser conscientes de que el hombre siempre decide su propio destino, especialmente en esta época. Las profecías son solo advertencias para que tomemos conciencia de la necesidad de cambiar de rumbo para evitar que se hagan realidad. La tercera profecía dice que una ola de calor aumentará la temperatura del planeta, produciendo cambios climáticos, geológicos y sociales en una magnitud sin precedentes y a una velocidad asombrosa. Los mayas dicen que el aumento de la temperatura se dará por la combinación de varios factores, algunos de ellos generados por el hombre, que en su falta de sincronía con la naturaleza solo puede producir procesos de autodestrucción. Otros factores serán generados por el Sol, que al acelerar su actividad por el aumento de su vibración, produce más irradiación, aumentando la temperatura del planeta. Cada uno de nosotros de alguna manera ayudamos a deforestar el planeta o a contaminarlo, con nuestros automóviles arrojando basura en las calles o en los parques públicos, ayudando a que el clima de la Tierra se vuelva en nuestra contra. Los cambios están ocurriendo ya, pero como han ido pasando muy lentamente, nos hemos adaptado a ellos y no los percibimos. El proceso de industrialización que tuvo lugar en el siglo XX ha contaminado dramáticamente la atmósfera con sus emisiones de gases tóxicos. La llamada lluvia ácida, producto de la quema de carbón o derivados del petróleo y de las emisiones de sulfuros y óxidos de nitrógeno a nivel industrial, tiene lugar en todo el mundo y se concentra en las áreas urbanas. Corroe los monumentos y puentes, destruye la pintura exterior,
mata los bosques, daña la vida marina, los suelos cultivados, convierte el agua potable en tóxica y reduce la visibilidad. Las chimeneas contaminantes de miles de fábricas, indiferentes al daño que provocan, modificaron las temporadas de lluvias, las estaciones y el clima. En millones de lugares del planeta aún se cocina con carbón y leña, creando fogatas que emiten grandes cantidades de humo, cenizas, vapor de agua y gas carbónico. Todo esto dio lugar a la aparición del efecto invernadero, pues las concentraciones de partículas de carbono que quedan flotando en la atmósfera reaccionan químicamente con los dióxidos, aumentando la suciedad y la temperatura. El aire que respiramos está lleno de partículas de monóxido de carbono, de óxido de nitrógeno y de metano, productos resultantes de la combustión de gasolina en los motores de millones de autos y de miles de plantas térmicas de generación eléctrica. La depredación de selvas para convertirlas en terreno de cultivo o para extender las ciudades se ha convertido en una práctica común. Se incendian los bosques que purifican el aire al convertir el gas carbónico que contiene en oxígeno. El hombre no es consciente del mal que está causando al planeta, ni de que hay que sembrar para reponer la vegetación que consume. Todo el planeta se ha convertido en un gran basural. Enviamos contenedores con residuos radioactivos al fondo del mar. Cargamos barcos enteros con residuos no degradables. Las variaciones climáticas, consecuencia de las actividades dañinas del hombre y de los cambios en el comportamiento del sol, producen una alteración en las lluvias, disminuye su cantidad, intensidad y regularidad. El aumento de la temperatura producirá fuertes vientos, huracanes y tornados. Los huracanes son tormentas gigantescas y violentas, un vórtice de destrucción y muerte. Se los llama huracán en conmemoración al dios del mal de los aborígenes del Caribe. El huracán Mitch y los fenómenos asociados a la corriente del Niño son evidencias de la tendencia hacia los grandes desastres causados por el clima. El sistema hidráulico es fundamental, pues la Tierra está cubierta en un 70% de agua. Al aumentar la temperatura disminuirá la humedad relativa en el ambiente, lo que traerá como consecuencia menos nubosidad en el cielo y mayor exposición al sol, agravando así el problema. Así se evaporará el agua de los suelos, produciéndose grandes sequías y muchos incendios forestales en todo el planeta. La falta de agua producirá graves inconvenientes en toda la vegetación, reduciendo su crecimiento y disminuyendo considerablemente el tamaño de las cosechas. Al reducirse la cantidad de agua de lluvia, también menguará el caudal de los embalses y lagos, creando serios problemas a toda la fauna de la Tierra. Todo esto causará un fuerte impacto en la economía. Habrá desabastecimiento y muchos productos que dependen del clima, como los forrajes, los cereales, el pescado y la energía hidroeléctrica, subirán de precio de modo vertiginoso. Serán épocas de racionamiento eléctrico, hambre y descontento social. Aumentará el número de plagas e insectos y las enfermedades tropicales como la malaria. El comportamiento del hombre será crucial para sobrellevar el aumento general de la temperatura causada por su propia conducta inconsciente y depredadora. La cuarta profecía dice que el aumento de la temperatura del planeta, causado por la conducta antiecológica del hombre y una mayor actividad del Sol, provocará un derretimiento del hielo en los polos. Si el Sol aumenta sus niveles de actividad por encima de lo normal, habrá una mayor producción de viento solar, más erupciones masivas desde la corona del Sol, un aumento de la irradiación y un incremento en la temperatura del planeta. Los mayas se basaron en el giro de 584 días del planeta Venus para calibrar sus cálculos solares. Venus es un planeta fácilmente visible en el cielo, pues su órbita está entre la Tierra y el Sol.
Ellos dejaron registrado en su códice Dresde que cada 117 giros de Venus marcados cada vez que aparece en el mismo sitio en el cielo, el Sol sufre fuertes alteraciones. Aparecen enormes manchas o erupciones de viento solar. Advirtieron que cada 1.872.000 quines o 5.125 años se producen alteraciones aún mayores y que cuando esto ocurre, el hombre debe estar alerta, es el presagio de cambios y destrucción. En el códice Dresde también figura la cifra 1.366.560, que tiene una diferencia de un catún, 20 años, con la cifra que aparece en el Templo de la Cruz. En el Templo de la Cruz, en Palenque, está tallado en la piedra el número 1.359.540 quines. La diferencia que tienen con el anotado en el códice Dresde es de 20 años o un catún. Es un periodo de tiempo que ellos llamaban el tiempo del no tiempo, en el que estamos viviendo desde 1992. Los cambios en la actividad del Sol serán más fuertes, puesto que las protecciones que tenemos a nivel planetario se están debilitando. El escudo electromagnético que nos cubre está disminuyendo su intensidad. La producción de ozono en la ionosfera, que impedía la llegada de rayos ultravioletas, ha disminuido y han aparecido unos enormes agujeros sobre los polos, permitiendo la llegada de los rayos del Sol a la superficie del planeta. La actividad del hombre está alterando la composición de la atmósfera, produciendo el llamado efecto invernadero, que atrapa el calor y aumenta la temperatura. Todos estos fenómenos, al ocurrir simultáneamente, producirán alteraciones en el clima y un aumento de la temperatura en los mares, lo que derretirá más rápidamente el hielo en los casquetes polares. Esto causará un aumento en el nivel de los mares, produciendo inundaciones en las tierras costeras y la modificación morfológica de los continentes donde vivimos. Los mayas predijeron que esta sería la forma en que el planeta se limpiaría y reverdecería por todas partes. El aumento de la temperatura ya comenzó. Informes científicos de diversas fuentes lo confirman. Estudios realizados por la Universidad de Colorado concluyen que los glaciares y los picos nevados de todo el mundo están disminuyendo su volumen notablemente como resultado del aumento general de la temperatura del planeta. El glaciar más grande de África, en el monte Kenia, perdió el 92% de su masa. Los glaciares del monte Kilimanjaro se han reducido en un 73%. En España, en 1980, había 27 glaciares. Hoy, el número se ha reducido a 13. En los Alpes europeos y el Cáucaso en Rusia, se han achicado en un 50%. Y en Nueva Zelanda y los montes Tian Shan, entre Rusia y China, en un 26%. Los cálculos preliminares del estudio dicen que si los cambios continúan al mismo ritmo, en 50 años no habrá picos nevados en ninguna parte del mundo. En la Antártida, la situación es aún más grave. El glaciar Pine Island se está derritiendo desde su centro, no desde sus bordes. Es sabido que cuando un estanque o lago helado comienza a derretirse, lo hace siempre desde su centro. La temperatura en la Antártida ha aumentado 2.5 grados en los últimos 25 años. Y está apareciendo vegetación en partes donde antes no existía más que hielo. El 50% de la población del mundo vive cerca del mar, por lo cual millones de personas se verán afectadas y desplazadas de sus hogares. 1998 estableció récords en altas temperaturas, las más altas en 600 años.
Sin embargo, un aumento de la temperatura como el que ha venido ocurriendo no cambia rápidamente los niveles de agua en todo el planeta. Será un proceso que tomará varios años. Lo único que podría lograrlo es un cambio súbito en la posición de la corteza terrestre sobre su núcleo central. Esto ya ha ocurrido varias veces en el planeta, al cambiar la posición de los polos. Sabemos que muchas cosas que no queremos que sucedan y que causan grandes tragedias, finalmente suceden. Debemos concentrarnos en producir resultados y al mismo tiempo crecer con las dificultades que encontremos. Debemos asumir la vida y tomar nuestras decisiones de manera consciente. Hay que abrir los ojos a las posibilidades que puede traernos un mundo en el que todos culpan a los demás por lo que sucede. Todas las profecías buscan un cambio en la mente del hombre, pues el universo está generando todos esos procesos para que la humanidad se expanda por la galaxia, comprendiendo su integridad fundamental con todo lo que existe. La quinta profecía dice que todos los sistemas basados en el miedo, sobre los que está fundamentada nuestra civilización, se transformarán simultáneamente con el planeta y el hombre para dar paso a una nueva realidad de armonía. El hombre está convencido de que el universo existe solo para él, que la humanidad es la única expresión de vida inteligente y por eso actúa como un depredador con todo lo que existe. Los sistemas fallarán para enfrentar al hombre consigo mismo, hacerlo ver la necesidad de reorganizar la sociedad y continuar en el camino de la evolución, que nos llevará a comprender la creación. En estos momentos, prácticamente todas las economías del mundo están en crisis y se ha desatado una ola especulativa en todas partes. En un solo día, 1.5 trillones de dólares cambian de manos en los mercados financieros internacionales. Un 15% de caída en los mercados hacen desaparecer una riqueza equivalente a la producción anual de todas las fábricas de Estados Unidos. Desde 1995, la economía mundial no está dominada por el intercambio de automóviles, acero, trigo y otros bienes y artículos reales, sino por el intercambio de divisas, acciones y bonos, es decir, de riqueza virtual, con la que es muy fácil especular. El síndrome de la tarjeta de crédito se ha vuelto un mal común. El hombre se endeuda más allá de lo que gana, poniendo su economía personal en la cuerda floja, y eso se refleja en todos los niveles. La especulación en torno al capital financiero condujo a una situación económica mucho más delicada que la de 1929, antes del derrumbe de la bolsa en 1930. Casi todas las economías están en problemas y los salvavidas gubernamentales con dinero de bancos que están al borde de la quiebra dificultan aún más todo este proceso. Existen situaciones de alto riesgo en el sistema económico y en el de manejo de información. Y si a eso le agregamos el aumento en la actividad del Sol, que puede causar daños irreparables en los satélites, la situación se complica. Con las llamaradas solares se recibe una dosis inusual de rayos ultravioleta que expanden a la atmósfera superior de la Tierra, disminuyendo la presión que existe sobre los satélites que están a baja altura. Esto los hace bajar su órbita a una mucho más rápida, perdiéndose contacto temporal con ellos en el mejor de los casos e interrumpiendo todas las comunicaciones del planeta. También puede suceder que los 19.000 objetos que se encuentran en la órbita de la Tierra
al recibir una alta dosis de electromagnetismo del Sol, vean dañados sus componentes electrónicos y dejen de funcionar para siempre. Al afectarse la ionosfera por las extraordinarias emisiones solares, se producen alteraciones en todas las comunicaciones de radio y televisión, pues es en esa capa de la atmósfera en donde se transmiten y se reflejan las distintas frecuencias. Tenemos entonces que la economía y las comunicaciones son sistemas muy frágiles e interconectados a todos los demás. La red eléctrica es especialmente sensible a las llamaradas solares, como ocurrió durante 9 horas en todo Quebec, en 1989. El sistema de electricidad es la columna vertebral de nuestras sociedades contemporáneas. Si fallara, fallarían uno tras otro todos los demás sistemas, como fichas de dominó que caen consecutivamente. Se dice que un sistema es igual de fuerte al más débil de sus componentes o eslabones. Imaginemos cómo reaccionaría nuestra sociedad a todos estos sucesos simultáneos. La comida comenzaría a escasear, las comunicaciones serían imposibles, el tráfico enloquecería en todas las ciudades, la economía se paralizaría. La mayoría de la gente perdería la razón. Comenzarían los desórdenes civiles que por la cantidad de gente involucrada desbordarían todas las expectativas y controles de los gobiernos. Esta situación de descontrol total modificaría para siempre todos los sistemas de la sociedad. Los sistemas religiosos basados en un Dios que infunde miedo también entrarían en crisis. Surgiría un solo camino espiritual común para toda la humanidad, que terminará con todos los límites establecidos entre las distintas maneras de ver a Dios. El nuevo día galáctico está anunciado por todas las religiones y cultos como una época de paz y armonía para toda la humanidad. Es claro entonces que todo lo que no produzca este resultado debe desaparecer o transformarse. La nueva época de luz no puede tener una humanidad basada en la economía militar de imposición de verdades por la fuerza. La sexta profecía maya dice que en los próximos años aparecerá un cometa cuya trayectoria pondrá en peligro la existencia misma del hombre. Los mayas veían a los cometas como agentes de cambio que venían a poner en movimiento el equilibrio existente para que ciertas estructuras se transformen, permitiendo la evolución de la conciencia colectiva. Todas las cosas tienen un lugar que les corresponde. Todas las circunstancias, aún las más adversas, son perfectas para generar comprensión sobre la vida, para desarrollar la conciencia sobre la creación. Por esto, el hombre se ve enfrentado constantemente a situaciones inesperadas que le generan sufrimiento. Es un modo de lograr que reflexione sobre su relación con el mundo y con los otros. Así, a lo largo de muchas experiencias en muchas vidas, comprenderá las leyes universales de la razón de la creación. Para los mayas, Dios es la presencia de la vida. Tiene todas las formas y su presencia es infinita. El cometa del que habla la sexta profecía fue también anunciado por muchas religiones y culturas. Por ejemplo, en la Biblia, en el libro de las Revelaciones, aparece bajo el nombre de Ajenjo. Si el cometa aparece, es posible que su trayectoria lo lleve a chocar con la Tierra, o bien que por medios físicos o psíquicos logremos desviar su trayectoria. Los cometas siempre han formado parte del sistema solar. Miles de residuos atraviesan, cruzan, rozan, van y vuelven periódicamente e incluso chocan con los planetas que se mueven, siempre tranquilos en órbitas regulares, alrededor del Sol. La comunidad científica acepta que hace 65 millones de años en el Cretáceo Terciario un cometa cayó en Chicxulub, en el Océano Atlántico frente a la península de Yucatán, causando la extinción de los dinosaurios. Su cráter de 180 kilómetros de diámetro contiene altas concentraciones de iridio, un elemento muy raro en la Tierra pero común en los asteroides.
Se ha asociado la aparición de los cometas a situaciones difíciles como la que coincidió con la erupción del volcán Vesubio, que destruyó a Pompeya y Herculano en el año 79 de nuestra era, o con el derrocamiento del rey Harold por Guillermo el Conquistador en Inglaterra, que en el 1066 fue registrado en el tapiz de Bayeux. Han causado pánico colectivo como el Halley en 1910. Entonces se presumió que su cola era de un gas venenoso, el cianuro. Se vendieron millones de píldoras para protegerse de él. También han sido causantes de suicidios colectivos, como el de los 39 miembros del culto Heaven's Gate en 1997, quienes creyeron que el enorme cometa Hale-Bopp, con 40 kilómetros de diámetro, venía por ellos. Los cometas siempre han generado controversias, pero tal vez nunca tanta como en 1456, cuando reapareció el cometa Halley, y fue considerado un agente del diablo, el cual había que expulsar de los cielos, siendo excomulgado por el Papa Calixto III. Fue Isaac Newton el que descubrió que la gravedad mantiene a los planetas girando en órbitas definidas alrededor del Sol. Edmund Halley, su contemporáneo, utilizó estos cálculos para determinar las órbitas de los cometas, anunciando que cada 76 años el cometa Halley regresaría. Por este motivo lleva su nombre. También los cometas han causado desastres regionales, como en Siberia, sobre el río Tunguska. Un asteroide de aproximadamente 50 metros de diámetro explotó en el aire en 1908, destruyendo instantáneamente 2.000 kilómetros de espeso bosque. Algunos se acercaron bastante a la Tierra, como el cometa Airaz-Araki-Alcock, que en 1983 se acercó a 6 millones de kilómetros y pudo causar una explosión mayor que si explotaran simultáneamente todas las bombas atómicas existentes. Los mayas siempre estudiaron y registraron los eventos del cielo. Su alerta fue prevenir al hombre sobre los peligros de no conocer las órbitas y períodos de grandes residuos que se cruzan con la trayectoria conocida de la Tierra. Ellos sabían que para el hombre moderno, descubrir con anticipación un asteroide tan grande que pudiera causar su extinción y luego desviarlo sería uno de los mayores logros de la historia humana y un hecho crucial que nos uniría como especie. Antiguamente la esfera celeste era el dominio de los dioses. La aparición sorpresiva de un objeto desconocido que dominaba la noche era motivo de miedo y misticismo. Por ese motivo, los mayas construyeron observatorios dedicados a estudiar los fenómenos. Querían entender sus impredecibles movimientos en el cielo, especialmente después de que establecieron las posiciones de los planetas y las estrellas. El peligro inminente nos obligaría a construir un nivel de cooperación internacional, a establecer un sistema de comando y control por encima de los países y una estructura de comunicación mundial. Sería la única manera de que los países declinaran su soberanía a una entidad como las Naciones Unidas, dando paso a un gobierno mundial para el bien común. Sería un cambio para aprender a trascender la separación que es la base de nuestra sociedad. La séptima profecía maya nos habla del momento en que el sistema solar, en su giro cíclico, sale de la noche para entrar al amanecer de la galaxia. Nos dice que en los 13 años que van de 1999 al 2012, la luz emitida desde el centro de la galaxia sincroniza a todos los seres vivos y les permite acceder voluntariamente a una transformación interna que produce nuevas realidades. Que todos los seres humanos tienen la oportunidad de cambiar y romper sus limitaciones, recibiendo un nuevo sentido, la comunicación a través del pensamiento. Los hombres que voluntariamente encuentren su estado de paz interior, elevando su energía vital, llevando su frecuencia de vibración interior del miedo hacia el amor, podrán captar y expresarse a través del pensamiento, y con él florecerá el nuevo sentido.
La energía adicional del rayo emitido por Hunabku activa el código genético de origen divino en los hombres que estén en una frecuencia de vibración alta. Este sentido ampliará la conciencia de todos los hombres, generando una nueva realidad individual, colectiva y universal. Una de las transformaciones más grandes ocurrirá a nivel planetario, pues todos los hombres conectados entre sí como un solo todo darán nacimiento a un nuevo ser en el orden galáctico. La reintegración de las conciencias individuales de millones de seres humanos despertará una nueva conciencia en la que todos comprenderán que son parte de un mismo organismo gigantesco. La capacidad de leer el pensamiento entre los hombres revolucionará totalmente la civilización. Desaparecerán todos los límites. Terminará la mentira para siempre, porque nadie podrá ocultar nada. Comenzará una época de transparencia y de luz que no podrá ser opacada por ninguna violencia o emoción negativa. Desaparecerán las leyes y los controles externos, como la policía y el ejército, pues cada ser se hará responsable de sus actos y no habrá que implementar ningún derecho o deber por la fuerza. Se conformará un gobierno mundial armónico con los seres más sabios y evolucionados del planeta. No existirán fronteras ni nacionalidades. Terminarán los límites impuestos por la propiedad privada y no se necesitará el dinero como medio de intercambio. Se implementarán tecnologías para manejar la luz y la energía, y con ellas se transformará la materia, produciendo de manera sencilla todo lo necesario, poniendo fin a la pobreza para siempre. La excelencia y el desarrollo espiritual serán el resultado de hombres en armonía, que realizan las actividades con las que vibran más alto. Al hacerlo, expandirán su comprensión sobre el orden universal. Con la comunicación a través del pensamiento, aparecerá un supersistema inmunológico que eliminará las vibraciones bajas de miedo producidas por las enfermedades, prolongando cada vida de los hombres. La nueva era no necesitará del aprendizaje de contraste inverso, producido por las enfermedades y el sufrimiento, que caracterizaron los últimos miles de años de historia. Los hombres que consciente y voluntariamente encuentren su paz interior entrarán en una nueva época de aprendizaje por contraste armónico. La comunicación y la reintegración hará que las experiencias, los recuerdos individuales y los conocimientos adquiridos estén disponibles sin egoísmos para todos los demás. Será como una Internet a nivel mental, que multiplicará exponencialmente la velocidad de los descubrimientos y se crearán sinergias nunca antes imaginadas. Se acabarán los juicios y los valores morales que cambian con las épocas, como la moda. Se comprenderá que todos los actos en la vida son una manera de alcanzar una mayor comprensión y armonía. El respeto será el elemento fundamental de la cultura. Transformará al individuo y a la comunidad y colocará a la humanidad en posibilidad de expandirse por la galaxia. Las manifestaciones artísticas, las ocupaciones estéticas y las actividades recreativas comunitarias ocuparán la mente humana. Miles de años fundados en la separación entre los hombres que adoraron a un Dios lejano que juzga y castiga se transformarán para siempre. El hombre vivirá la primavera galáctica, el florecimiento de una nueva realidad basada en la reintegración con el planeta y con todos los seres humanos. En ese momento, comprenderemos que somos parte integral de un único organismo gigantesco y nos conectaremos con la Tierra, los unos con los otros, con nuestro Sol y con la galaxia entera.
Todos los hombres comprenderán que el reino mineral, vegetal, animal y toda la materia esparcida por el universo a todas las escalas, desde un átomo hasta una galaxia, son seres vivos con una conciencia evolutiva. A partir del sábado 22 de diciembre del año 2012, todas las relaciones estarán basadas en la tolerancia y la flexibilidad, pues el hombre sentirá a los otros hombres como otra parte de sí mismo. Hemos visto la cosmovisión maya de la evolución del universo y los mensajes de alerta y esperanza que, contenidos en 7 profecías, dejaron para todos los habitantes del planeta Tierra en esta época.